días, niños. Buenos días, tía Sandrita. Asiento. Gracias, tía Sandrita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Qué bueno. Les voy a contar que hoy día, cuando venía de camino al colegio, pasé por un kiosco donde vendían diarios. Y me detuve ahí y compré uno. Este es un diario, ¿cierto? ¿Para qué sirven los diarios? A ver, François. Para buscar información de lo que pasa. Ya, muy bien. Ricardo. También algunos diarios traen las noticias escritas en los diarios. Muy bien. Connie. Para mantenerse informado. Muy bien. Para no estar siempre viendo tele y informarse igual por el diario. Ya. Dylan. No, es que muy graciosa. ¿Perdón? Es muy graciosa. Ya. Voy a decir es las ofertas. Ya, para ver ofertas, sí, está bien. Vicente. Sirve para darnos información de bastantes cosas como eventos, ofertas y máquinas. Muy bien. ¿Sí? Para ver ofertas de trabajo. También, ¿cierto? Ya. Entonces, en el diario encontramos además, ¿cierto? Noticias. ¿Para qué sirven las noticias? Ricardo. También las noticias sirven para ver si pasan accidentes. Ya. ¿Sí? Para informar cosas que suceden. Muy bien. Álvaro. Para saber lo que está pasando en este momento. Ya. ¿Sí? Igual para saber cosas y igual para saber si fue muy grave lo que pasó o no tanto. Isabela. Para tener más cuidado cuando estamos en la calle. Por ejemplo, muy bien. Vicente. Sirven para mantenernos al tanto de lo que está pasando. Ya, a ver, digan. Informar accidentes que ha pasado. Ya, cosas buenas también, ¿cierto? Además de las malas. Ya, muy bien. Entonces, hoy día vamos a nuestro objetivo, lo voy a anotar en la pizarra y ustedes lo van a anotar en su cuaderno, es reconocer características de la noticia. ¿Me escribieron, tía? Sí, acabo de decirlo. ¿Sí? Ya, déjenlo debajo de la mesa. Ya, ¿qué significará reconocer características de la noticia? A ver, ¿quién me lo podría decir con sus propias palabras? Isabela. ¿Qué vamos a ver en las características de la noticia? Ya. ¿Quién más me lo podría decir? ¿Qué significa reconocer? Luis. Reconocer es como conocer. Ya, pero es más que conocer. ¿Cierto? El grupo de conocer. ¿Sí? Conocer información. Ya. Ver, Esteban. ver de qué se trata la noticia. ¿De qué se trata? Ya. Reconocer es que cuando uno ve algo con el ojo y lo reconoce que sí es una noticia, un poema, un cuento. Ya, muy bien, sí. Ya, ¿y las características? ¿Qué querrá decir eso? Álvaro. Como por ejemplo, cómo se escribe. Ya, ¿cómo se escribe? Helen. Que características como igual como se lee, como la gente sabe para escribirlo. Ya. Características es cuando uno describe algo. Muy bien, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? ¿Cómo reconocer una noticia? ¿Cierto? Dijimos que era un tipo de texto informativo, ¿cierto? Pero tenemos que saber cómo lo podemos reconocer al verlo o al leerlo, ¿cierto? ¿Qué características tiene? ¿Qué partes tiene? ¿Cierto?
escribir el objetivo ya, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a ver si lo logramos. Esto es un desafío, ¿cierto? Para eso yo les traje una presentación y vamos a ver si terminaron de escribir el objetivo. Sí. Pero si lo dejamos, tía. ¿Cómo lo veo tu presentación? Ya, pero vamos a ver una. Ahora no lo veo. Sí. Ahora me voy a revisar. Esta es una noticia, ¿cierto? O más bien dicho, la portada de un diario, en donde aparecen noticias, ¿cierto? Nosotros ya conversamos de qué se trataba, ¿cierto? O para qué servía una noticia, ¿cierto? ¿Cuál será su utilidad? ¿Para qué sirve una noticia? A ver, François. Para informar. Ya, muy bien, para informar, ¿cierto? ¿Qué es la noticia? Dice, es el texto informativo por excelencia, ¿cierto? Lo acaba de decir François y varios más. Es la fuente del periodismo, ¿cierto? Los periodistas son los que escriben las noticias y de los medios de comunicación de masa, como por ejemplo el diario, ¿cierto? También existen diarios por internet, ¿cierto? Online. Y también están escritos en forma de noticias y escritos por periodistas. Es un texto expositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que expone un tema, ¿cierto? Que nos habla de algo. Informativo, ¿cierto? Ya lo sabemos que nos da información. Es de un hecho novedoso y sorprendente que provoca un interés en un gran número de personas, ¿cierto? La noticia generalmente le interesa a varias personas. Aquí están las características. Primero, que es veracidad, ¿cierto? Que es verdad. Es breve, ¿cierto? No es lo mismo que por ejemplo, que una novela, que un cuento, ¿cierto? Bueno, los cuentos son breves, pero las novelas, dígame. Las noticias han pasado en hechos reales, no como lo cuento. Muy bien, por eso que nos dice que es de verdad, ¿cierto? Veracidad. Yo no puedo puedo inventar una noticia, ¿cierto? Pero no la van a colocar en los diarios o se va a saber que es inventada. La claridad, ¿cierto? Para que todos la entiendan, tiene que estar escrita en forma clara. Tiene que ser objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser cargada para un lado, ¿cierto? Si yo voy a decir una noticia, por ejemplo, de un equipo de fútbol, no puedo decir, si a mí no me gusta, no puedo decir cosas malas del equipo. Tengo que decir lo que sea objetivo, lo que sea verdad. Es oportuna, ¿cierto? Si pasó algo ayer, la noticia saldrá hoy día. No me sirve mañana o pasado mañana. Ya va a perder la oportunidad. Tiene un tema, ¿cierto? Si hay noticias de distintos temas. Deportivas, de espectáculos, policiales, ¿cierto? Hay distintos temas. A ver, vamos a ver cuáles de estos títulos pueden ser de una noticia. Léame el primer título, Seth, por favor. ¿De cuál
muestran madera Madre, madre hija de 10 meses. ¿ese podrá ser un título de una noticia? Esteban, Perro policial encontró droga en el peaje en Melo. el melón. El Melo. Sí, es un lugar, el melón, ¿cierto? Ya, ¿cuál de esos dos podría ser un título de noticia? Estamos distinguiendo. A ver, François. La de perro policía encontró droga en el peaje el Melo. Ya, ese sí. Vicente. La primera y la tercera. La primera Ya. Lea la segunda oración, Dylan. Prevemos que mañana llueva. Ya. ¿Será, ese puede ser un título de una noticia? No. No, ¿cierto? Y lea la última oración, Luis. No me gustan los perros policiales. ¿Puede ser el título de una noticia? No. No, ¿cierto? Entonces es así. Y esa. La que ustedes habían dicho, ¿cierto? Ya. En la noticia, en el cuerpo de la noticia, se deben responder a las preguntas. ¿Quién? ¿Quién es el protagonista de la noticia? Puede ser un hombre, una mujer, puede ser un animal, ¿cierto? O cualquier cosa de quien se habla. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ese protagonista? Luego, ¿cuándo? ¿En qué momento fue? ¿El día, tal vez la hora, la fecha? O si fue en alguna estación del tiempo, ¿cierto? La tarde. Claro. ¿Dónde? El lugar donde sucedió. ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Cómo sucedió? Las circunstancias. ¿Y por qué? Si sabemos nosotros, como esto es un hecho verídico, ¿cierto? Podemos saber por qué o decir nosotros la causa. Esas serían las preguntas que se deben responder. Aquí tenemos la estructura de la noticia. Para eso se ocupa una pirámide invertida, un triángulo invertido, ¿cierto? Es un triángulo normal, ¿cierto? Nosotros para ver la estructura de la noticia vamos a ver un triángulo invertido, como el segundo que está allá. Y comenzamos con la primera parte, ¿cierto? El epígrafe o antetítulo, ¿cierto? Estas partes pueden o no aparecer en la noticia, ¿ya? Son algunas palabritas que van antes del título. El título lo distinguimos ¿por qué? ¿Cómo sabemos qué es el título? A ver. Porque está en letra grande en negro o puede ser en rojo. Ya, porque está en letra grande, ¿cierto? De color puede ser. El subtítulo va abajito del título. Va. ¿Sí? La letra igual es grande, pero no tan grande. Claro, es un poquito más pequeña, ¿cierto? Otra de las estructuras, ¿cierto? Se llama bajada o entradilla, ¿cierto? Que es como una pequeña explicación de la noticia. Y luego está el lead, ¿cierto? O el cuerpo de la noticia que nos dice, que nos responde las preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Las 6 preguntas, ¿cierto? Eso es más o menos cortito, porque después ya viene todo, ¿cierto? Que serían los detalles y finalmente el cierre de la noticia. ¿Ya? Esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Díganme, Seth. El cierre es cuando termina todo. Claro, cuando se acaba la noticia, ¿cierto? Cuando termina. Muy bien. A ver, Vicente, después Helen. Cuando se aclara lo sucedido. Puede ser o no puede ser, dependiendo de la noticia, ¿cierto? Ya, ahora viene la actividad que... Dígame. Que los detalles son lo último que queda, ya
Por ejemplo, cuando una persona revisa si están todos los títulos, todos los puntos. Ya, pero nosotros estamos hablando de la noticia, ¿cierto? En la noticia los detalles son cuando nos explican, ¿cierto? A lo mejor nos describen el lugar, nos describen a las personas, ¿cierto? Son los detalles que se agregan al contenido de la noticia, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí hay una noticia. Isabela, ¿puedes leerla, por favor? Muere con incendio en el metro, Santiago. Cerca de las 18:30 horas del martes pasado, un obrero de 50 años falleció a raíz de un ataque cardíaco mientras viajaba en un vagón del metro, en medio de una gran aglomeración de pasajeros en la estación Baquedano. Baquedano. A ver, otro compañero que le ayude. A ver, Luis. Juan Cortino Cisterna, según relató su hermana Erika, murió de un infarto al miocardio motivado por falta de oxígeno, de acuerdo a lo revelado por la autopsia. ¿Sí? Por esta razón la mujer anunció acciones legales a sí mismo. Ahí hay un punto. Ya. Connie. Asimismo, afirmó que la empresa no informó del suceso por un espacio de 2 horas. Bien. Annelies. Llamó una señorita diciendo que mi hermano estaba desmayado, que por favor fuéramos a la posta central. Llegamos a la posta central y no llegó nunca mi hermano allá. Conté. Ya, escuchemos a la compañera con respeto. François. Mi hermana tuvo que esperar un par de horas, volvió al metro y ahí la hicieron volver a esperar otro montón de rato y le dijeron que mi hermano seguía desmayado, Precisó. Ya. Primero, ¿de qué se trata esta noticia? A ver, Álvaro. Que murió un hombre de 50 años por un ataque cardíaco. Ya. Ricardo. De que un niño que se desmayó y nunca pudo despertar, ¿Un niño? sea un adulto. Ya. A ver, Vicente. Se trata de un hombre de 50 años que murió por paro cardíaco o puede ser un ataque al corazón. Ya. Un hombre de 50 años falleció en el metro por falta de oxígeno. Ya. Ya sabemos de qué se trata la noticia. ¿Podríamos decir las partes de la noticia? Por ejemplo, ¿tiene antetítulo? ¿Esta noticia tiene antetítulo? Primero, ¿es una noticia? Sí. Sí, ¿por qué? A ver, Annelies. Porque nos informa que un hombre Ya, nos informa un hecho, ¿cierto? Muy bien. Vicente. que incluye el dono porque dice que sucedió en Santiago al principio. Ya, pero estamos viendo por qué es una noticia, ¿cierto? Porque nos informa. Ya, ¿cuál sería, esta noticia tiene antetítulo? No, ¿cierto? ¿Tiene título? Sí. Ya, ¿cuál sería el título? Dylan, ¿qué piensas tú? A ver, François, ayúdame a Dylan. Las letras grandes. Ya, léame cuál es el título. Muere por gentío en el metro. Ese sería el título, ¿sí o no, Dylan? Ya. ¿Tendrá bajada de título?
Vicente? Es que quería hacer una pregunta. ¿Qué significa gentío? Gentío significa mucha gente, un grupo de gente grande. ¿Cierto? En el metro se junta harta gente. Se ve en la televisión, porque nosotros no... Ya. ¿Tendrá subtítulo? No, ¿cierto? Ya. Fíjese que esta parte, ¿cuál será? Aquí, la primera parte. Fíjese bien que nos explica todo de qué se trata la noticia. A ver. La entrada. Ya. Sí, puede ser, pero más diría yo que es el LEAD, ¿cierto? Porque del LEAD yo saco todas las preguntas. Ya. Y lo demás, ¿cierto? Serían los detalles, ¿cierto? Y el cierre. ¿Podríamos contestar las preguntas del LEAD? Por ejemplo, ¿quién? ¿A quién le pasó? ¿Quién es el protagonista de esta noticia? Los que no levantan la mano les pregunto. A ver, François. Al caballero que murió de un ataque. Ya. Aquí tenemos el nombre, ¿cierto? Juan Pontigo Cisterna. Ahí, lo toqué. Ahí. Ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? A ver, Michelle. Un ataque cardíaco. Ya, tuvo un ataque cardíaco, ¿cierto? ¿Cuándo le pasó? Isabela. Un martes pasado. Ya, el martes pasado dice, ¿cierto? Si sabemos la fecha de la noticia, vamos a saber que la fecha más exacta, ¿cierto? Pero aquí dice el martes. Ya, y además dice la hora, ¿cierto? El martes pasado a las 18:30 horas. ¿Dónde le pasó? ¿Sí? En el metro. En el metro, ¿cierto? Incluso dice en un vagón del metro, en la estación Baquedano, ¿cierto? A ver. El metro. El metro es un tren subterráneo que hay en Santiago. Ah, sí. ¿Ya? Yo una vez fui ahí. Sí. Yo también he ido. También. Ya. Claro, es como un tren, ¿cierto? Esto le pasó a este caballero porque ahí se juntan muchas personas, mucha gente. Y a veces me quedo dormida. Ya. ¿Cómo le pasó? Helen, ¿cómo le pasó? Le pasó que le faltó oxígeno. Porque estaba muy cerrado el vagón. Ya. ¿Y por qué le faltó oxígeno? Luis. Porque los vagones del metro se juntan demasiado gente. Ya, había mucha gente, ¿cierto? ¿Y por qué le pasó? Ahí está, ¿cierto? Porque había mucha gente. A ver, otro ejemplo de noticia. No tiene estaba saliendo la... Ah, perdón, aquí están las partes, ¿cierto? Como les dije, acá está el título, acá está el LEA. ¿Y qué sería eso? El cuerpo de la noticia, ¿cierto? Que sería los detalles y el cierre. Fíjese bien que hay noticias que no tienen antetítulo, que no tienen subtítulos, ¿cierto? Pero nosotros las podemos reconocer por estas características, ¿cierto? Por el título, porque tienen las explicaciones, lean y porque tienen un cuerpo, ¿cierto? Y además lo más importante, Helen. Y yo le quería preguntar si una noticia cortita igual tiene cuerpo. Claro, sí. Es más chiquitito el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué se llama? ¿A dónde dice? Llamó. Llamó. De llamar por teléfono. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Esteban, lea por favor. La falta de aire y los apresiones provocan el infarto de Juan
contigo en la estación Baquedano. Bien. François. Carpintero hipertenso falleció en un vagón del metro de Transantiago, mató a mi hermano. Ya. Dylan. Hermano del trabajador que viajaba en horario PAC. Pic. Se pronuncia pic. El horario que está arriba, donde está más lleno de gente. Acusa a la empresa de no pensar en los enfermos crónicos. Isabela. 2 estaciones del metro. Es todo lo que pudo resistir el corazón de Juan Contino, del vagón que abordó el martes de la hora que le llaman pic, pero que en la realidad es una hora en que solo suspirar significa comerle a mordiscos el aire al pasajero de al lado. Ya, y esos puntitos significa qué? Etcétera. Que sigue. No, no etcétera. Que sigue más, ¿cierto? ¿Cómo le pudo morder el aire? No, es una forma de decirlo, ¿cierto? Significa que hay poco aire, entonces cuando uno respira, ¿cierto? Puede uno estarle quitando el aire a otra persona. ¿Qué pasa? Hay una rayita ahí. Es algo, parece que hay una araña ahí con tela de araña subiendo. Puede ser. Ay. Ya, pero lo que me importa a mí es que veamos las partes o las características de la noticia. Sí. Primero sabemos que es una noticia, ¿cierto? Porque nos está informando. Fíjese bien que el tema es el mismo de la noticia anterior. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? ¿Es del señor que murió? Sí. Luis. El señor que murió en el vagón del metro. Muy bien, ¿cierto? Bien. Solo que parece que acá lo especifican de otra manera. Ya, puede ser, ¿cierto? Fíjese bien en la estructura de la noticia. Esteban. Que ahora tiene antetítulo. Muy bien. Este sería el antetítulo, ¿cierto? Y después, ¿qué vendría? Álvaro. El título. El título. ¿Cuál sería el título? ¿Seth? El carpintero. Ya, este sería el título, ¿ya? El carpintero, o sea, lo dice él. Carpintero. Hipertenso falleció en vagón del metro Transantiago, mató a mi hermano. Bien. Después, esta. Hermano del trabajador que viajaba en horario pic acusa a la empresa de no pensar en los enfermos crónicos. ¿Sí? Los subtítulos. Ya. El subtítulo, ¿cierto? Annelies. Y lo de abajo, donde dice 2 estaciones del metro, ¿pelea? Sí, yo diría que sí. O el cuerpo, ¿cierto? Se confunde porque está la información, pero más arriba nos han dado más información, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta. Vamos a ver aquí. Eso tenemos clarito que es el título, ¿cierto? El antetítulo, la bajada, ¿cierto? O subtítulo también puede ser. Y acá tenemos el leer, ¿cierto? Muy bien. Si yo le preguntara qué, perdón, ¿quién? El protagonista de la noticia. El carpintero hipertenso. Ya. ¿Sí? Juan Contigo. Ya. Juan Contigo, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Connie. Se ahogó. ¿Se ahogó? Connie. Le faltó el aire. Ya, le faltó el aire. ¿Y qué le pasó? Dice que la falta de aire y los preocupones provocaron el infarto de Juan Contigo. Ya. Provocó un infarto, ¿cierto? ¿Dónde? Esteban. En el metro. Ya. ¿Estamos ocupados, tía? Ya. ¿Cómo
ocupadísima, tía, me están grabando. ¿Cómo le pasó? Annelies. Que había mucha gente, entonces el caballero le faltó aire. Ya. ¿Dónde lo dijimos? ¿Y por qué? Porque le faltó aire, ¿cierto? ¿Por qué le faltó aire? ¿Helen? Porque había mucha gente en el Muy vagón del bien. metro. Ya. Entonces ahora yo les voy a pasar a ustedes una noticia en la que van a tener que hacer esas dos tareas, ¿cierto? ¿Quiere ayudar a repartir? No se preocupe, yo la reparto. Porque yo sé cuál le voy a repartir a cada uno. ¿Vela? Lela. Ya. Ya. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Por favor, ¿alguien me lee la actividad? Gracias, tía. Annelies. Reconoce las partes de una noticia, responde las preguntas del Leo. Muy bien. Lo pueden hacer en pareja, ¿cierto? ¿Se pueden ayudar? ¿O se lo entregamos, cierto? Ya. Cada uno tiene una noticia, la va a leer y va a reconocer las partes que tiene su noticia, la va a pegar en su cuaderno. Ya uno puede ir colocándole como si... Sí, pues eso es lo que tiene que hacer. La va a pegar en su cuaderno, ¿cierto? Y le va a escribir cada parte. Esa sería la primera parte de la actividad. Tenemos que copiarlo. No, amor, lo va a pegar en su cuaderno. Tía, siempre Y por ejemplo, si su noticia tiene título, le coloca título. Si su noticia tiene antetítulo, si tiene idea, si tiene cuerpo, ¿cierto? Trabaja en su noticia. No, es una noticia. Esa es una foto. Esta es toda tu noticia. Sí, o puede pegarla y doblarla. Léala primero, para que sepa. Si le sobra, no lo recorta. Ojalá que se sentara bien, Esteban. Ya, vamos, empieza a trabajar, no se demore tanto en pegarla. Ya, ven aquí. ¿Qué sería esto? Ya, colóquele ahí. O aquí arribita le puedo colocar para que se quede más claro. ¿Cómo? Sí, está bien. Tengo que compartir. Pero aquí no hay nada más que el título. ¿Lo leyó? Ya. ¿Tiene idea? Ya, ok. Tienes que pegarlo en tu cuaderno primero, hija. Para que después te escribas en el cuaderno y le marques. Y ahora, veámosle las partes. ¿Cuál sería esta? El título. Ya, colóquenlo. Vicente, ¿lo está leyendo? Ya. Ahí agarrito, con una llavecita y le escribo. Pero este es de la imagen, ¿ya? Este sería el antetítulo. No se vayan a confundir, a veces hay una explicación de la imagen, eso es otra cosa. Tienen que pegar la
Estamos en las partes primero. ¿Estamos listos? Ya. ¿Leyó la noticia? Sí, lo leo de nuevo. Bueno. Ya, muy bien. Los que van terminando, respondan las preguntas del LEA, ¿cierto? Les recuerdo, son: ¿qué pasó? Ahora voy a poner aquí. ¿A quién le pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Le pasó, ¿cierto? Tía. Tía. Y falta una. ¿El dónde? El dónde. Muy bien. Ya, lo vamos a colocar aquí. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde le pasó? ¿Sí? Ya. Ahí, aquí. Nosotros de realizar para aquí. Voy. Sí, ¿qué pasó? Pero ¿qué te le falta? Esto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ya, esto se llama bajada de perdón, subtítulo. ¿Ya, Vicente? Le falta. ¿El leal cuál es? No, acá, siempre al principio. Ese. Sí, ya lo hice. ¿Contestó las preguntas? Después que ponemos las partes de la noticia, respondemos las preguntas. Usted póngame la respuesta nomás, mi amor. No me ponga eso. Tiene que responder. ¿Leyó su noticia, cierto? ¿Ah? Tiene que leerla para que sepa qué pasó, a quién le pasó, cómo, dónde, cuándo y por qué. Sí. Tiene que leerla para saber qué pasó, cuándo, cómo y por qué. ¿Y dónde? Sí. Si lo leyó, debería ser capaz de responder las preguntas, ¿cierto?
en el partido de fútbol? No, Ya, me pasó por esto, porque mi mamá no aquí. Volvió al partido. Le pasó porque los jugadores no apoyaron. No se lo compró que están gente que no va a hacer bastante público, no van a enfrentar en su casa. ¿Qué pasó? Porque viajó a Chile, porque estaba en Chile. ¿Cómo le pasó? ¿Qué pasó en Chile? Luis, ahí dice el título, celebra en Ropa de Calle. Dice que Arturo Vidal se perdió el partido. Eso. Sí, pero por eso dice, ¿qué le pasó? Le dice, eso va a ser el porqué. Que no fue al partido de su equipo. El leerte está intentando responder todo. Perdió el equipo. Eso fue lo que pasó. El equipo de este señor. Ya, ¿cómo estamos? Ya. Sí. A ver, niños, vamos a revisar la tarea después. Ya necesito que cerremos la clase. ¿Ya? Quisiera saber qué aprendimos hoy. A ver, Connie. Sobre las noticias. Sobre las noticias. ¿Ya? Sobre cómo se estructura. Muy bien, como es la estructura de la noticia, ¿cierto? Luis. Tenía antetítulo, título, subtítulo y cuerpo. Muy bien. Isabela. Iba la estructura de la noticia. Ya. François. Aprendimos muchas cosas que no hemos visto. Ya. Álvaro. Vimos la característica de una noticia. ¿Sí? Aprender cosas que no sabemos de la noticia. De la noticia. ¿Ya? Vicente. Las características de las noticias. Ya. En la noticia nos informa sobre algunas cosas y ellos vean. Muy bien. ¿Cómo se estructura una noticia? Ya. ¿Para qué servirá que nosotros sepamos la estructura de la noticia? Dylan. Nos informa. Ya. Nos ayudará en el futuro. ¿Nos ayuda aquí? Nos ayudará en el futuro. Ya, por si alguien quiere ser periodista, por ejemplo, ¿cierto? A ver, Annelies. Para poder distinguir entre cuentos o otros tipos de texto. Ya, otros tipos de texto. Muy bien. ¿Alguno compra el diario? Luis. Yo lo compro porque en mi casa siempre viene a guardar. Ya.
Ricardo. Mi tata siempre compra diario. Ya, vamos a dejar aquí una ayuda en memoria con las partes de la noticia, ¿cierto? Para que la próxima clase vamos a trabajar. Yo les voy a contar a ustedes que nuestro proyecto es hacer un diario para aquí, para la escuela, ¿cierto? Pero relacionado con algunas leyendas de nuestra zona. Ahora el 23, mañana, ¿cierto? Nosotros como ciudad estamos de aniversario. Entonces vamos a hablar, ¿cierto?, sobre algunas leyendas de Linares y ustedes las van a transformar en una noticia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese proyecto dentro de esta semana. Tía Sabrina, ¿qué vas? Levantó la mano la François. Tía, ¿sirven leyendas de América? Sí, pueden servir, pero vamos a tratar de hacerlas de nuestra zona, ¿cierto? Porque las conocemos más, ¿cierto? Porque las están más cerca de nosotros. A ver, Annelies. ¿Va a ser un trabajo individual o en grupo o en pareja? Cada uno va a hacer su propia leyenda, ¿cierto? Su propia noticia, pero lo vamos a unir todo, ¿cierto? Y lo vamos a publicar en la página web del colegio. Tía, Esteban. ¿podría traer una leyenda escrita? Sí, puede ser, sí. Cada uno puede, si tiene alguna, ¿cierto? A ver. ¿Lo tenemos que hacer en la casa? No, lo vamos a hacer aquí, ¿cierto? Pero lo importante es que nos demos cuenta que hoy día aprendimos cuáles son las partes de una noticia, ¿cierto? Para después nosotros poder crear nuestras propias noticias, ustedes, ¿cierto? A partir de otro texto en ese caso. O tal vez mañana, ¿cierto? Lo van a hacer de algún hecho que pasó aquí en el colegio. O de otro tema, un tema que ustedes prefieran, ¿cierto? Y así, Luis. como si tú estuviste viendo o observando que pasó algo importante y no lo sacaron en la noticia, tú lo podrías hacer. Exactamente, ¿cierto? Porque ya ustedes ya conocen la estructura de una noticia, ¿cierto? Sí, de la escuela puede ser un niño peleó con una niña, puede ser. Pero eso no debería ser noticia, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer noticias alegres, ¿cierto? ¿Qué se les hizo más fácil al hacer la tarea? ¿Vicente? Disfrutar el título. Ya, el título se ve al tiro, ¿cierto? Porque es la letra más grande, ¿cierto? O de color. El LED, ¿cierto? Porque también está clarito que está al principio, ¿cierto? Y nos explica toda la noticia. ¿Isabela? La bajada del título. La bajada del título, ¿cierto? Que también nos da más explicaciones a veces. Está con una letra más chiquitita debajo del título, entonces podemos distinguirla. ¿Dylan? ¿Se le hizo fácil todo? Ya. ¿Qué se le hizo difícil? A ver, Annelies. Encontrar la idea. Ya. A veces cuesta un poquito, ¿cierto? Isabela. El cuerpo de la noticia. Ya, distinguirlo a lo mejor del LED, de ahí eso nos costó un poquito, ¿cierto? Vicente. Para Ya. Dylan. Dos cosas. El primero leo y el segundo cuerpo. Ya. Sí, ahí nos cuesta diferenciar. Vamos a seguir practicando, ¿ya? También la bajada del título. Ya. Muy bien. Los felicito. Muy buena la clase. No tanto como para aplauso, pero trabajaron bien, ¿cierto? Ordenaditos y cada uno en su cuaderno.